Muy buenos días, ¿cómo están amigos del país? Sean bienvenidos a su programa, su espacio, doctora Viayala. Los saluda Karen Ramírez. Comenzamos con estos minutos llenos de informaciones sobre nuestra salud. Más adelante el programa en doctora Viayala, Karen Ramírez Sandia, guión periodista. Les recordamos que también a partir de este momento nuestra línea está totalmente habilitada, el 214-8401. Y si no se anima a comunicarse con nosotros, a llamarnos, no está con mucho tiempito ahora, puede escribirnos también sus mensajes al 720-63589. Vía SMS o WhatsApp. Con toda confianza, por favor, hoy hablamos de un tema que es súper interesante, que está relacionado a toda la parte de salud conductual, a toda la parte de salud mental, emocional también de alguna manera, y pues por supuesto son temas que nosotros también desarrollamos en Doctora Viayala, que no dejamos de lado, porque la salud es un tema integral, implica absolutamente todo el ser humano e incluso la parte social que también vamos desarrollando en Doctora Viayala. El tema de hoy es trastorno bipolar. Vamos a poder conceptualizar este tema, vamos a poder más adelante incluso pues poder hablar de ello sin ningún temor, poder hablar de ello con las palabras adecuadas, con el concepto adecuado y no con lo que tal vez hemos escuchado hasta ahora, y por supuesto de esa manera sin tenerle miedo a poder identificar algún trastorno de más que todo de conducta en nosotros mismos y de esa manera buscar apoyo con especialistas. Hoy estamos junto a la psiquiatra Glenis Zarzuri, quien nos acompaña y nos va a, por supuesto, resolver esas dudas que tenemos con relación a este importante tema. Doctorita, ¿cómo está? Bienvenida. ¿Cómo está? Bueno, muchas gracias por la invitación. Y bien, ¿no? Es importante hablar de estos temas para lo que hablábamos hace un momento, desestigmatizar lo que son las enfermedades mentales, ¿no? Así es, justamente lo decíamos, es un tema realmente interesante. Es necesario también que todos aprendamos un poquito más de ello a veces, y todavía existe un poquito, ¿no? ¿Por qué no visitas a un psicólogo, un psiquiatra? El temor, pero pues es importante, es necesario, más que todo saber cuáles son ese tipo de patologías, por así decir, que podrían llevarnos a buscar a un especialista. Hoy hablamos acerca de trastorno bipolar, pues queremos realizar, para empezar, el concepto adecuado, ¿no? Es decir, muchas veces hasta entre nosotros y en chiste nos decimos, ay, pareces bipolar o eres bipolar, pero realmente estaremos en lo correcto porque aquella persona cambia de humor de manera rápida o porque simplemente a veces sacamos lo peor de algunas personas y pues las consideramos bipolares. A ver, vamos a conceptualizar, empezamos. Bien. Bueno, para hablar de trastorno bipolar siempre mezclan esto, ¿no? De, uy, estás renegando, ya eres bipolar, ¿no? Pero no es así. El trastorno bipolar se caracteriza porque tiene dos fases principales, que es la fase maníaca o hipomaníaca y una fase bipolar. Pero tenemos que explicar qué es eso, ¿no? Así es. Entonces, primero, una fase maníaca, bueno, una persona va a sentir una energía excesiva. Una energía excesiva, va a haber periodos de irritabilidad, incluso a veces periodos de agresividad, va a alterarse todos los componentes de lo que es la esfera mental. El pensamiento se va a alterar, va a empezar a presentar ideas de grandiosidad, ideas ya incluso delirantes, algunas personas incluso escuchan voces. Eso es un episodio maníaco. Se diferencia de un episodio hipomaníaco, la característica es casi similar, sin embargo en el episodio hipomaníaco no es tanta la energía, ¿no? Y algo principal, no perjudica en su entorno. ¿Qué quiere decir su entorno? En un episodio maníaco, estas ideas de grandiosidad, de energía masiva, de querer hacer muchas cosas, perjudica en su entorno laboral, en su entorno familiar, es bien evidente. Un hipomaníaco, pues es ese que va a hacer varias actividades, pero no lo perjudica tanto. ¿En qué momento aparece, perdón, y cómo nosotros podríamos darnos cuenta de tal vez las causas que podrían estar produciendo estos primeros episodios? Bien, tenemos que entender de que este trastorno, ¿no? Este trastorno bipolar que tiene estas características de estas fases, pues a nivel mundial pues se presenta de cada 100 personas una del episodio del bipolar tipo 1, y del tipo 2 pues 3 personas pueden llegar a presentar este tipo de enfermedad, ¿no? La característica principal es que esta persona con un episodio maníaco va a presentar esta energía excesiva durante por lo menos 2 semanas, donde es pues continuo, no es que está con energía y luego está tranquilo, no. Es continuo esa alteración de su estado de ánimo, de su pensamiento, de su conducta, es de manera continua, tanto en el día como en la noche. ¿En cualquier momento de la vida puede aparecer?
empieza principalmente al final de la adolescencia, inicio de la adultez, principalmente. Ha habido algunos casos que se presenta algún tipo en la niñez, ¿no? Pero lo más común, lo que se presenta es pues en la adultez y en el final de la adolescencia. Y empieza con esto, ¿no? Puede llegar a presentar un episodio maníaco, ¿no? Donde está con esa excesiva energía, puede de pronto estar con un estado depresivo mayor, que la característica del estado depresivo de este episodio pues va a ser igual la pérdida de energía, de estar triste, estar cabizbajo, tener ideas de no, yo no voy a lograr hacer nada, el sueño se altera, el apetito, los pensamientos igual se alteran, ya esta persona de pronto empieza a tener ideas de desesperanza, culpa, incluso ideas de suicidio, ¿no? Entonces, estos episodios, ¿no? Los principales, los que acabo de explicar, pues empiezan a presentar un tiempo hipomanía, un tiempo depresión, un tiempo manía, un tiempo depresión, y ahí es cuando nosotros clasificamos el trastorno bipolar, ¿no? Trastorno bipolar tipo 1, que es el que se caracteriza por este estado maníaco, con un periodo también de trastorno depresivo, ¿no? Y el tipo 2, que es ya la hipomanía, con un depresivo mayor, ¿no? Dentro del trastorno bipolar pues están los cíclicos rápidos, ¿no? Que por lo menos estos cíclicos rápidos tienen que estar por un lapso de tiempo, si hablamos de 2 años por lo menos, donde hay esta combinación de episodios hipomaníacos, depresivos, maníacos, depresivos, ¿no? Durante 2 años aproximadamente. ¿Qué es lo que puede despertar este primer episodio? Es decir, seguramente muchos se preguntan en casa si es que es hereditario, si es que sufrieron algún golpe en la cabeza, algún trauma psicológico, por así decir, o algo que haya afectado, o alguna impresión demasiado fuerte, demasiado grande. ¿Podrían ser estos motivos? Ya. Dentro del trastorno bipolar, pues las causas, principalmente nosotros nos vamos a orientar a las causas que son teorías de todas maneras, ¿no? La causa hereditaria, donde si hay un porcentaje, si el papá, mamá han tenido estos síntomas, no han sido diagnosticados, pero han tenido estos síntomas, que han obviamente alterado su función laboral, familiar y demás, pues puede llegar a heredar a su hijo, hay un 50% de que el hijo puede llegar a tener esta patología, ¿no? Hay la teoría neuroquímica, neurobiológica, donde nos dice que hay una alteración a nivel de neurotransmisores, que son las sustancias que regulan nuestro estado de ánimo. En un estado depresivo pues se altera lo que es esta sustancia llamada serotonina, ¿no? Y en un estado maníaco pues igual hay una alteración incluso hormonal que puede llegar a presentar. Algo que desencadene de pronto no hay algo que puede decir, esta persona ha consumido sustancias y ha desencadenado un trastorno bipolar. No, más al contrario. Esta persona va a empezar a presentar estos síntomas sin causa alguna, sin ningún motivo, pero obviamente el factor social, lo que nos rodea, puede llegar a exacerbar estos síntomas, ¿no? En un estado, por ejemplo, depresivo, si hay algún tipo de pérdida o algo que es un factor externo, pues puede llegar a desencadenar estos síntomas. Perfecto. A nuestros amigos, amigas, quienes nos están llamando, por favor, les pedimos que lo hagan a la línea del 720-63589, que nos escriban sus mensajes a esta línea. Y si quieren comunicarse con nosotros de manera directa en este momento, realizar sus preguntas, llámenos al 214-8401. En este momento nos es difícil poder contestar sus llamadas al número de celular, pero sí podemos resolver sus dudas si es que nos escribe un mensajito, por supuesto, ya sea vía SMS, también por WhatsApp. Estamos a la espera de sus preguntas. Es importante también cuando hablamos de este tema y más que todo sobre si es que podría afectar de alguna manera en el ámbito social, en relaciones sociales y cuáles son las consecuencias. Ya. Si una persona no diagnosticada y no tratada, obviamente va a empezar a tener problemas, ¿no? El caso más grave es el trastorno bipolar tipo 1, ¿no? Que es el que realmente necesita hospitalización, medicación. El trastorno bipolar tipo 2 también. Si digamos nosotros no llegamos a dar un tratamiento adecuado, esta persona va a tener disfunción en esas áreas, no va a poder, de pronto va a tener problemas con la familia, va a tener problemas con el trabajo. Cuando uno está en un estado hipomaníaco, maníaco por ejemplo, va a creer incluso en la esfera del pensamiento, pues va a empezar a decir yo soy el jefe, yo estoy haciendo esto, entonces obviamente va a generar problemas con su entorno. Entonces el tratamiento es importante realizarlo.
y el tratamiento y el diagnóstico adecuado, ¿no? Porque muchas personas cambian este concepto que acabo de dar y no, pues están alegres, no, estás bipolar, estás triste, no, estás bipolar, estás renegando, estás bipolar. No, no es así. Es un poquito más serio, es un trastorno realmente más delicado, donde sí se tiene que hacer un tratamiento. Antes de irnos a la pausa, y porque tengo una gran cantidad de preguntas, vamos a dar lectura al regresar. Una persona es aconsejable que por ahí, por ejemplo, en un trabajo o en el círculo social se presente como una persona que tiene un trastorno bipolar o que ha sido diagnosticada, si es que fuera el caso. En algunos, en otros países, lo ideal es que la persona tiene que saber su enfermedad, ¿no? Tiene que saber, porque esto es dentro de lo que es el tratamiento. En el tratamiento nosotros tenemos que psicoeducarlo a la persona que tiene la enfermedad y a su familia para que sepa reconocer los síntomas, sepa en qué momento va a desencadenar los síntomas y de esa manera pues, ya estoy empezando a tener, empiezo a modificar, voy a mi psiquiatra otra vez y veo qué tipo de esquema puedo llegar a realizar, ¿no? Entonces, lo importante sería, no, yo tengo, porque un trastorno bipolar no es incapacitante para nada si es que está con el tratamiento. Puede hacer su actividad laboral, incluso tiene familia, todo. Tenemos preguntas, damos lectura a continuación. Buenos días, felicidades por el programa. Doctora, nos dice una amiga mía, tiene el diagnóstico de conducta bipolar. Sufre cambios bruscos en su comportamiento. No sé cómo tratarla y ayudarla. Nos dice, aconséjeme, por favor. Gracias por su consulta. Bueno, lo importante siempre, ¿no?, para tratar a una persona que tiene un trastorno bipolar es saber lo que es la enfermedad, ¿no? Como ahora se les ha explicado de manera breve y de manera concisa, ¿no? ¿Qué tipo de síntomas uno va a presentar? Pues uno no tiene que sorprenderse de estos cambios, porque es una alteración, es una enfermedad. Si tu amiga está con un tratamiento psicofarmacológico, un apoyo psicoterapéutico, ella va a poder realizar cualquier tipo de actividad. Tú ya te vas a enterar de los síntomas, lo que acabamos de contar, ¿no? Y una vez que sepas los síntomas, pues cuando notes cambios realmente que llamen la atención, pues tú ya vas a estar alerta. Y al estar alerta puedes informar a su núcleo principal, que es la familia, para que le ayuden y vean qué está pasando. Si está con un tratamiento, pues decir, por ahí lo dejó, por ahí cambió la dosis, algo sucedió. Entonces, estar alerta, avisar para que se pueda volver a controlar. No tenemos que tener miedo a esta enfermedad, porque esta enfermedad se controla. También es importante señalar que cuando una persona está con el tratamiento puede llegar a presentar, a pesar de estar con el tratamiento, episodios leves de depresión, de hipomanía, ¿no?, que no van a perjudicar mucho, ¿no?, pero sí van a llegar a presentar. Nosotros también tenemos que tener en cuenta ese dato. Una pregunta frecuente que tenemos también en este momento con relación al trastorno bipolar, pues aquella persona que ha sido diagnosticada o quien está tal vez y ya mostrando aquellos signos y síntomas, ¿es una persona peligrosa, alguien a quien deberíamos de tenerle miedo, a quien deberíamos de temer? Bien, una persona si no está con el tratamiento tenemos que tener cuidado, ¿no? Porque en un estado maníaco, ¿no?, esta persona, por ejemplo, puede llegar a tener esta alteración en el pensamiento y realmente pensar que tiene hasta poderes, ¿no? Puede llegar a pensar que puede escalar, puede llegar a pensar que puede volar, o sea, son pensamientos que ya pasan de lo real. Entonces es peligroso obviamente para esa persona. O puede llegar a pensar, yo tengo poderes y puedo llegar a curar y hacerle algo a la familia, ¿no ve? O una persona en un estado depresivo mayor igual puede llegar a tener pensamientos incluso suicidas, de decir, ya yo ya no puedo, si yo no puedo, mi familia no, y puede llegar a hacer algo a la familia. Entonces sí es no es que una persona con bipolar, tenemos que tener miedo, pero sí estar alerta. Esta persona necesita medicación, necesita hospitalización, necesita estabilizarlo, para que después, obviamente, que esté estabilizado, pues nosotros continuemos con nuestro trato, que ya va a ser diferente también. No es que, no, esta persona está mal, ya no lo trato, no. Sino que ya vamos a tener conocimiento de su enfermedad y ya vamos a saber cómo manejar. No podemos decirle, ya estás con trastorno bipolar, vamos a tomar algo, vamos a farrear. No, no es eso. Y no faltan los amigos, claro, que a veces tenemos son que súper imprudentes. Y no hacer ese tipo de riesgos que pueden ocasionar daño a la enfermedad. Entonces, más que por nosotros, es por esa persona que está diagnosticada con bipolaridad. Este tema también es importante. Vamos a dar lectura a continuación. Teníamos también otro tema importante acerca de si es que son imaginativos
o creativos? Pues no es tanto imaginativo creativo, o sea, en un estado, depende del estado, ya. ¿no? Hay un artista genial, ¿no?, que ha sabido poner sus síntomas maníacos y depresivos en arte, ¿no? Entonces su enfermedad te ha creado algo, puede llegar a eso, ¿no? Ahora, cuando una persona cuando se altera el pensamiento, pues empieza a tener imágenes, empieza a escuchar cosas y demás, no es tanto imaginación, ¿no? Es algo que realmente está produciendo la enfermedad y esta persona puede plasmarlo. Es como ahorita, estamos sentadas las dos, pero usted puede imaginarse que puede decir, no está la doctora, pero todos me están viendo, pero usted no. O sea, es esa alteración que puede llegar a formar y esta persona puede llegar a plasmarlo, pero eso no se podría decir como una imaginación, sino que es como parte de su trastorno, ¿no? Y al mismo tiempo tal vez canalizar ello, ¿no? Claro. Para poder... Y en eso está lo que es la psicoeducación que nosotros realizamos, ¿no? Parte del tratamiento. Parte del tratamiento, ¿no? Y justamente es también importante ello. ¿Cuál es el tratamiento para una persona que ya tiene este diagnóstico? Bien. Bueno, depende del tipo, ¿no? Primero del tipo 1 o del tipo 2 y depende de los síntomas que está presentando. Lo ideal siempre es dar un estabilizador del estado de ánimo para que no vire, ¿no? Que es desde el litio, que es el medicamento que es muy conocido, que obviamente se tiene que hacer un control riguroso y una explicación rigurosa sobre lo que es el tratamiento, puesto que si nosotros nos pasamos de la dosis, pues es bastante tóxico. Si damos dosis muy bajas, no hacemos absolutamente nada. Si esta persona de pronto está en un estado, dentro de su trastorno bipolar, un estado depresivo, pues ya empezamos con medicamentos antidepresivos, que son, por ejemplo, la fluoxetina, sertralina y demás. Que siempre además se realiza la venta con una receta médica, claro, ¿no? debería hacerse, ¿no? Pero en algunos lados no. Y otro es también dar medicamentos antipsicóticos, puesto que como tiene estos pensamientos alterados de grandiosidad y demás, pues tenemos que nomás dar algún medicamento para que bajen estos síntomas, ¿no? Entonces, depende de los síntomas que presente. Lo ideal es dar este tipo de esquema, ¿no? Y depende también del peso, de la edad, son varios factores. Claro, son varios factores que se tiene que ver, se tiene que evaluar, se tiene que controlar, tanto con laboratorios, tanto con la entrevista. Entonces no es algo simple, digamos, pero de manera general se puede decir eso. Vamos a dar lectura a la última pregunta. ¿Cómo se puede tener una cita, nos dice, o las relaciones sociales con amigos y familiares cuando se está en este estado? Bien. Cuando uno está con tratamiento, la relación es de lo más normal, ¿no? Porque la persona ya está medicada, ya reconoce sus síntomas, entonces puede participar en un evento, en una reunión social, teniendo cuidado de ciertas situaciones, ¿no? Consumo de bebidas alcohólicas principalmente, o consumo de otro tipo de sustancias. La relación es normal, pero si una persona no está con tratamiento, pues su conducta nos llama la atención. Esta persona, por ejemplo, si va a una discoteca, de pronto empieza a consumir bebidas alcohólicas con mayor intensidad, de la nada, con el antecedente de que antes no lo hacía, ¿no? Sino que de pronto va y empieza a consumir, o empieza a consumir sustancias, si es que va a un evento. De pronto esta persona, vamos al supermercado a comprarnos ropa y empieza a gastar todo su sueldo en comprarse cosas que no le van a servir, ¿no? Son esas síntomas que nos va a llamar la atención a nosotros, ¿no? Entonces, si no está con la medicación, pues obviamente son conductas llamativas, que nos dicen, ¿a qué está pasando? Bruscas, que permanecen. Así es. ¿Dónde podemos encontrarla, doctora? Gracias por acompañarnos. Bueno, nosotros nos encontramos en Calacoto, en la calle 9, en el edificio Cámara de Industria. En la oficina 204, pues es un centro integral, ¿no? Donde tanto vemos la parte de psiquiatría como la parte de psicología. Es un encuentro con el paciente, un encuentro con la familia. Gracias por acompañarnos. En pie de pantalla en este momento está la dirección de donde podemos encontrar a la especialista que nos acompaña en esta edición. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por darse un tiempito. Le esperamos en una próxima. Gracias más bien por la invitación y bueno, yo presta a dar estos temas. Muchísimas gracias. Pues sí, para muchos de nosotros son nuevos, pero hay que animarse a hablarlos, hay que animarse a poder conocerlos y a tener el respeto por estos conceptos. Desde ahora en adelante ya no le vamos a decir a cualquier persona por algún cambio que notemos o porque
creemos que la vamos a herir al decirle que tiene algún trastorno de bipolaridad. Tenemos que aprender a conocer estos conceptos porque se trata de nuestra salud. Un abrazo para todos ustedes. El programa más adelante en Doctora Villayala y en Karen Ramírez Sandia, guión periodista. Un saludo, un fuerte abrazo y un beso para todos nuestros amigos que nos están siguiendo en este momento. Hasta mañana.